Ahora sí, hermanos, puestos de pie, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, eres bueno, eres maravilloso. Mira, Señor, tu pueblo. Yo te pido, Señor, que hables a cada corazón, desde el más pequeño hasta el más anciano, mi Dios, que podamos recibir esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Y para eso tenemos que tener un corazón, Señor, dispuesto a recibir la palabra. Quita, Señor, ese corazón duro, ese corazón, Señor, de duda, ese corazón, Señor, que no quiere, mi Dios, recibir. El día de hoy queremos recibir. El día de hoy queremos aprender. El día de hoy queremos, Señor, estar dispuestos a recibir esa palabra que nos alinea, que nos anima, esa palabra, Señor, que necesitamos cada uno. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a aquellos que están aquí fielmente con un corazón dispuesto a recibir el pan del cielo. Espíritu Santo, este tiempo es tuyo y necesitamos que nos hables, Señor. Usa mis labios y que cada palabra que salga de mi boca venga de tu corazón, Señor. No del mío, no de mis sentimientos y no de mis pensamientos, sino de los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Y voy a iniciar, hermanos, con esta enseñanza con una pregunta. ¿Qué hace la sabiduría? Amén. Y vamos a aprender, hermanos, qué hace la sabiduría. Y para eso les voy a invitar que vayamos a Proverbios 4. Proverbios 4, hermanos, lo vamos a leer del 4 al 13. Y vamos a poner, hermanos, vamos a leer, lea por favor, con ese discernimiento espiritual. Amén. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No sé, hermanos, si en esta lectura pudimos comprender un poco lo que es la sabiduría. Amén. La sabiduría es retener, es obedecer, es andar en ella. Amén. Y ciertamente, hermanos, nosotros podemos ser sabios en esta vida. Y una de las cosas en las cuales podemos ser sabios puede ser en nuestro trabajo. Cuando en tu trabajo hay reglas y te dicen cómo debes tú de ser, hay cosas que tienes que cumplir. Se te ha dado un manual, se te ha dado instrucciones. Amén. Y tú, si cumples esas instrucciones, eres sabio.
¿Y cómo eres sabio? Llegando puntual, cumpliendo con tus responsabilidades, no causando problemas. Entonces, ciertamente, hermanos, en nuestro diario vivir nosotros podemos ser como sabios, cumpliendo. Pero, hermanos, la sabiduría que viene de Dios te va a invitar a hacer lo correcto, porque leímos que dice que te aparta del mal. Amén. Entonces, hermanos, dice, ¿qué hace la sabiduría? ¿Qué hace la sabiduría en nuestra vida, en este caminar, en este mundo donde nosotros estamos viviendo? ¿Qué hace la sabiduría? ¿Qué provoca la sabiduría si nosotros la seguimos, la tomamos? Porque dice, si tú la abrazas. Amén. Entonces, hermanos, a mí me enseña que la sabiduría no es solamente saber, no es solamente es adquirir conocimiento, sino es aplicarla a nuestra vida. ¿Sí? Si tú en tu trabajo no cumples con lo establecido, ¿de qué te sirvió saber? Que tenías que llegar puntual, que tenías que ser responsable, que no causes problemas con tus compañeros. Amén. Que uses uniforme. No sé, te pueden poner infinidad de cosas que a fin de cuentas no te está afectando ni en tus valores, no te está afectando, hermanos, en ninguna cosa que te lleve a hacer algo incorrecto. Amén. Y yo quiero, hermanos, que vayamos, que ciertamente nosotros venimos a la casa de Dios, ¿a qué? Aprender y adquirir conocimiento. Pero dice, adquiere sabiduría. Seamos sabios en nuestro caminar. Amén. Seamos sabios. Y al ser sabios, hermanos, vamos a ser prudentes. Cuando abrazamos, hermanos, realmente la enseñanza, el conocimiento de Dios, entonces, hermanos, estamos agradándole a Dios. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, en Proverbios 1:17, ¿qué dice, hermanos? Proverbios 1:17, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos insensatos hay aquí, hermanos? No hay, ¿verdad? Porque dice, hermanos, que los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues déjenme decirle, hermanos, que muchas veces somos insensatos. ¿Sí? No tenemos el razonamiento. La enseñanza, la sabiduría. Entonces nos convertimos en ¿qué? En insensatos, en necios. Amén. Por despreciar. Entonces, hermanos, aquí ¿quién sale perjudicado? Nosotros. Amén. Y qué hermoso, hermanos, es el poder ser sabios. Y nos conviene ser sabios. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué, hermanos? Inicié con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hace la sabiduría? Me ayuda a tomar decisiones y hacer lo correcto. ¿Qué hace, hermano, la sabiduría? Me ayuda a tomar decisiones haciendo lo correcto. Amén. Eso es lo que hace la sabiduría si yo la abrazo, si yo la tomo, si yo ando en ella. ¿Sí? Entonces, hermanos, no nos creamos sabios por lo mucho que sabemos, sino por lo mucho que hacemos. Amén. En aquello que ya se nos ha sido enseñado. Entonces, hermanos, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y vamos a ver unas historias, hermanos, en algunos personajes que se nos va a facilitar y comprendamos, hermanos, que hay gente nueva que no ha escuchado esas historias y que tú que ya la escuchaste, se te va a facilitar más.
Y vamos a ver, hermanos, una parte de la historia de José en Génesis 39. Y voy a leer un poco, hermanos, de esta historia. Dice, hermanos, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sabemos, hermanos, que José primero fue ¿qué? Un esclavo, ¿sí? Pero lo compró Potifar, un oficial de faraón. Mas Jehová estaba con José. Y hermanos, a mí me encanta poder estudiar, hermanos, con discernimiento de la palabra. Porque aunque José fue esclavo y fue comprado, dice, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué hacía su amo, hermanos? Podía ver la mano de Dios sobre la vida de José. Amén. Y qué hermoso, hermanos, cuando la gente de tu alrededor puede ver la mano de Dios sobre tu vida, porque eso es palpable, porque eso se ve. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow, hermanos. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Se fijan, hermanos? Que la bendición, ¿quién la traía? José. Entonces dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. ¿Le convenía a este hombre Potifar dejarlo en cargo a José? Sí, porque sabía, hermanos, que estaba siendo bendecido. Amén, por el Dios en el cual José creía. Dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor, o sea, Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ahí quiero detenerme un poquito, hermanos. ¿Qué hace la sabiduría? Nos aparta del mal. Porque José sabía que él iba a hacer algo malo si se metía con la mujer de su amo, de Potifar. Si escuchamos y si leímos que dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y eso es lo que hace la sabiduría, hermanos, en lo que nos podemos enfrentar día con día nosotros. José dice, ¿cómo puedo hacer este gran mal y pecar contra mi Dios? Por eso, hermano, dice que no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Porque José, si hubiera actuado con su propia opinión, ¿qué dice? ¿No dice que era de un hermoso parecer? Soy guapo. Y luego dice el dicho de aquí de la tierra, ¿a quién no le dan pan? Que llore, ¿no? Si él hubiera sido en su propia él, entonces dice, tengo una oportunidad. Pero dice que él sabía que iba a ser ¿qué? Un gran mal y que iba a pecar
contra Dios. Eso es, hermanos, lo que la sabiduría tiene que provocar en nosotros, en lo que podamos atravesar, en lo que nos pueda pasar en el camino, poder nosotros entender si es bueno o si es malo, si le va a agradar a Dios o no le va a agradar a Dios. Y nos va a ayudar, hermanos, a tomar ¿qué? Decisiones correctas. Y vamos a ver qué hizo José. Entonces, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. ¿Cuánto tiempo fue tentado José? Aconteció que entre él un día en casa para hacer su oficio, sus responsabilidades, y no había nadie de los de la casa allí, ella lo asió por su ropa, lo agarró. Y dice, hermanos, diciendo, duerme conmigo. Era insistente, ¿da la mujer? Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Huyó y salió. Dice que ella lo tomó, lo asió de sus ropas. Y dijo, duerme con mi hijo, ándale. Y dice que él en su oída dejó las ropas en las manos de ella. Amén. Pero dice que él no se quedó, hermanos. Ya lo habían agarrado, porque primero era insistente la mujer, ¿verdad? No, ándale, duerme conmigo. ¿Quién va a saber? Ándale, era insistente, pero dice que un día lo agarró, asió de sus ropas, pero dice que él huyó, amén, de esa tentación, hermanos, de ese ofrecimiento que él sabía perfectamente que estaba mal y que iba a pecar en contra de su Dios. Y seguimos con la historia, hermanos. Huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. O sea, se estaba haciendo la víctima, ¿verdad? Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Estaba diciendo la verdad esa mujer? No. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, o sea, las mismas mentiras, diciendo, el siervo hebreo que me trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ella estaba usando las ropas de José para tener una evidencia que la quería deshonrar. Amén. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel. Y esta historia la quiero detener un poco ahí, hermanos, hasta ahí. José, hermanos, dice que la sabiduría nos ayuda para tomar buenas decisiones. Amén. Y para hacer lo correcto. Entonces este hombre huyó porque sabía que podía hacer algo que a Dios no le agradaba. Entonces él iba a pecar en contra de su Dios. ¿Y qué hizo, hermanos? Huyó. Entonces, hermanos, nos sirve la sabiduría, nos sirve el conocimiento, adquirir conocimiento, nos sirve estudiar, hermanos, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio. Yo puedo ser sabio, hermanos, en este mundo, ¿sí? En mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, ¿sí? Con los valores que puede haber en este mundo, pero dice que el principio
de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si yo temo a Jehová, voy a ser un buen trabajador. Si yo temo a Jehová, voy a ser un buen alumno. Si yo temo a Jehová, voy a ser un buen hijo. Si yo temo a Jehová, voy a ser un buen padre de familia. Sí, porque dice que es el principio de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, es el temor a Jehová, lo establecido por Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es entonces? ¿Qué hace la sabiduría? Me ayuda a tomar decisiones y hacer lo correcto. Amén. Y vemos cómo José se apartó del mal. Amén. Y a veces, hermanos, el mal no lo queramos ver. ¿Ustedes cómo habrá sido esa mujer? Guapa, ¿no? Bonita. Imagínense, hermanos, si no era de las que se arreglaban. Sí, entonces José pudo más, hermanos, el temor que la belleza de una mujer, que el ofrecimiento de una mujer. Amén. Entonces pudo más, hermanos, el temor que le tenía a su Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más hace la sabiduría? Quiero, hermanos, también, vámonos ahora a Daniel, al libro de Daniel. Daniel 6. Y vamos a ver, hermanos, esta historia que necesito leerla, hermanos, para aquellos que son nuevos. No la iba a leer toda, pero sí es necesario leerla. Dice, hermanos, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Qué era, hermanos, Daniel? Un gobernador. Quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. No porque él se sintiera superior, hermanos, sino porque el favor de Dios estaba sobre Daniel, que se hacía verlo superior que los demás. Amén. Porque es lo que hace Dios, hermanos. Es lo que hace Dios, nos pone en lugares especiales. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué empezó, hermanos? La envidia, los celos de aquellos que estaban, los otros gobernantes que estaban, porque dice que él había pensado en ponerlo todavía en un lugar superior a ellos. Amén. ¿Y qué entró en esos hombres? Celos. Pero algo que me pone a pensar, hermanos, es que ellos buscaron una ocasión para delatarlo. Algo que hubiera hecho mal en el reino. ¿Sí? Por eso a nosotros no nos queda, a mí no me importa lo que piense la gente de mí. Porque dice que estos hombres, si tú dices estos, y si los hombres encuentran ocasión de hablar mal de ti, entonces, porque dice que estos hombres buscaron y no encontraron nada que lo pudiera acusar, porque dice que era fiel y hacía las cosas bien. Amén. Todas las responsabilidades, hermanos, que él podía tener como gobernador, las hacía como bien. Y dice que no se encontró ningún vicio, que él era fiel. Amén. Y no encontraron nada. Pero vieron algo en Daniel que lo usaron en su contra. Y vamos a ver qué fue, qué vieron en Daniel.
Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? ¡Wow! Hermanos, estos hombres sabían que él era un hombre que temía a Dios. ¿Sí? Dijimos, bueno, por las responsabilidades como gobernador no encontramos nada para acusarle, vamos a entrar por ahí, por su Dios. Fíjense nada más, hermanos, la maldad de los corazones de esos hombres, ¿no? Fíjense, hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros, a esos hombres, por qué no mejor hicieron lo que tenían que ser correcto? Porque Daniel tenía gracia, amén, delante del hombre, ¿sí? Y muchas veces en vez de hacer lo correcto, hermanos, queremos que la gente se equivoque. Y eso, hermanos, ya es malicia. Cuando tú ves, hermanos, que alguien cae, que alguien se equivoca y que tú te gozas en eso, eso ya es malicia, eso es maldad, ¿sí? Y no debe de existir entre nosotros eso. Y dice, hermanos, entonces vamos a buscar, dice, encontrar en contra de él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. No, ellos insistían, hermanos, ¿por qué? Para que no se pueda ser revocado. Un edicto no podía ser revocado, se tenía que cumplir. Y a ellos les surgía que no fuera una palabra, que fuera un edicto. Firma, sella ese edicto, porque entonces no se va a poder revocar, conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Escuchen, hermanos, ¿qué es lo que hace la sabiduría? Te aparta del mal, te hace tomar decisiones correctas. Y ahora, hermanos, nosotros estamos en un mundo que muchas veces está en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios le agrada. Amén. Este edicto le perjudicaba a Daniel, ¿sí? Porque ningún hombre podía tener petición a ninguno de sus dioses si no era al rey primero, ¿sí? Y fue un edicto, fue establecido. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Daniel cuando se enteró de este edicto? Fíjense lo que hizo. Fue sabio. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Y qué creen? Pues lo tenían vigilado. Ustedes lo pueden seguir leyendo, hermanos. Voy a parafrasear la historia. Pues lo tenían vigilado, porque sabían, hermanos, que iban a encontrar una ocasión para delatarle. Lo vieron y ¿qué creen? Pues fueron con el chisme. Daniel quebrantó el edicto, pero dice, hermanos, que este rey apreciaba a Daniel y quiso él ayudarle, pero no podía ni el mismo rey, porque no podía él
Ni siquiera él que había puesto y firmado, dice que la ley decía que no podía ser revocado y que nadie podía, hermanos, abrogar por él. ¿Y qué creen, hermanos? No sabemos la historia. Que él fue lanzado al foso de los leones. Y hasta ahí quiero detenerme con esta historia, porque quiero enfocarme, hermanos, primeramente en que la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones y a hacer lo correcto y bueno y agradable delante de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, cuando se levanta este edicto, vemos nosotros lo que hizo Daniel, ¿sí? Y nosotros podemos ver que era un edicto de muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque el que rompiera o quebrantara ese edicto iba a ser echado, no con perritos o gatitos, no, a un foso ¿de qué? De leones, hermanos. Y eran leones que los tenían, hermanos, hambrientos, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Pero en el temor de quién, hermanos, de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? A veces la gente no encuentra una ocasión para encontrar y acusarte de algo, porque tú eres un buen trabajador, un buen estudiante, amén, pero se van a ir en contra de lo que ellos ya saben que tú no quebrantarías. ¿Se fijan cómo obra el diablo? Amén. Y te van a llegar, ¿cómo haremos caer al hermano? ¿Cómo haremos caer? Y empieza a hacerse un plan para que tú hagas lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? Por eso, hermanos, nosotros, dice la palabra, sean astutos como serpientes, mansos como paloma. Porque nosotros en esta vida tenemos que estar bien alertas, ¿sí? Bien alertas, hermanos, de lo que nos está ofreciendo este mundo. Amén. Bueno, hasta ahí ese punto de esa historia. Ahora nos vamos a ir, hermanos, ahí mismo en Daniel 3, con la historia de 3 jóvenes. Y dice, hermanos, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y no solo le bastó eso al rey, hermano, dice que fueron todos los que el rey había llamado. Pero dice, hermanos, y él en el 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, de la arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, postréis y adoréis la estatua de oro, que se postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Las ocurrencias, ¿verdad?, del rey Nabucodonosor. ¿Sí? Y entonces dice, hermano, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y nosotros, hermanos, podemos continuar leyendo esta historia y la voy a sintetizar, que de la misma forma fueron ahí unos chismosos, le dijeron al rey que había 3 jóvenes que al oír los instrumentos no se postraban a la estatua, y los manda a llamar
A ver, tráiganmelos. ¿Cómo que no se van a postrar? Y dice que se enojó el rey. Y dice que los mandó a traer y todavía dice que les dio la oportunidad. Con que ustedes no, pues les doy la oportunidad. Háganlo aquí, en mi presencia. Si no, los voy a echar al horno de fuego. La respuesta de estos jóvenes fue esta, hermanos. Dice, hermanos, en el 3:15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, de la arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Les estaba diciendo el rey, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, hermanos, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa fue la respuesta, hermanos, de estos jóvenes. No tuvieron, hermanos, temor. Fue una decisión, hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros somos frágiles por lo que dijo, por lo que me dijo, por lo que hizo, por lo que me hicieron. Y estamos hablando, hermanos, de hombres que su vida estaba de por medio. Si las cosas sencillas, hermanos, que entendemos que en nuestro caminar nos vamos a topar con todo tipo de gente, y aún en el camino del Señor estamos vulnerables, somos frágiles. ¿Qué va a pasar, hermanos, el día de mañana si se levantan edictos como este? Lo primero que vamos a hacer es meternos a nuestra casa y no salir. Amén. Estamos hablando de hombres temerosos de Dios, que sabían, hermanos, que sus decisiones les iba a causar algo. Y estamos hablando, hermanos, que era la misma muerte. Y estos hombres le dijeron a un rey, sépase, oh rey, que nosotros no nos vamos a inclinar ni a obedecer a tus dioses. ¿Se imaginan estos jóvenes, hermanos, decirle a un rey? Dice, nuestro Dios nos va a librar. Pero ellos tenían una identidad, hermanos. Sabían en quién Dios estaban confiando, que aún ellos dijeron, y si no le place a nuestro Dios librarnos, de todos modos no nos vamos a inclinar. Porque ellos sabían la soberanía de Dios. Aún así, de todos modos, no nos vamos a postrar y no nos vamos a postrar. Y hazle como quieras. Dice que fue, hermanos, tanto el enojo del rey que fue a calentar 7 veces más el horno. ¿Sí? Porque estos jóvenes habían desafiado a un rey. Y este rey se burló. Dijo, vamos a ver qué Dios los va a librar de mi mano. Y dice, hermanos, en la historia que estos jóvenes fueron echados al horno de fuego. Y como siguiente punto, hermanos, yo aprendí que ir en contra de este mundo nos va a meter en problemas. José, por hacer lo correcto, fue metido a la cárcel. Daniel, por hacer lo correcto, fue echado en un foso de leones. Sadrac, Mesach y Abednego, por hacer lo correcto, fueron echados a un horno de fuego. ¿Se fijan, hermanos? Que muchas veces por hacer lo correcto, amén, y lo correcto, hermanos, es ir en contra de este mundo, amén, y este mundo muchas veces
nos quiere detener de esta forma. Yo no sé si ahorita tú en este momento te sientas en la cárcel por hacer lo correcto. Te sientas que estás en el foso de los leones o que estás en un horno de fuego. Amén. Muchas veces por hacer lo correcto no nos va bien. Pero hermanos, ¿qué nos da la sabiduría? ¿Qué hace la sabiduría? Nos da la certeza de que Dios está con nosotros. Porque dice, hermanos, que José, aún siendo esclavo, aún estando en la cárcel, dice, hermano, que halló gracia con el carcelero. Fíjense nada más, estando en la cárcel. Y nosotros podemos ver, hermanos, que en el foso el rey fue porque apreciaba a Daniel y le dijo: Daniel, ¿estás vivo? Y dice que Daniel le dijo: sí, rey, Dios mandó un ángel y le cerró la boca a los leones. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos hombres y mujeres sabios, vamos a tomar las decisiones correctas, nos vamos a meter en problemas a lo mejor, pero Dios nos garantiza que va a estar con nosotros en ese proceso. Amén. Y Dios está con nosotros, hermanos. Y me voy a regresar, hermanos, con José en Génesis 41. Hermanos, viene cuando José sale, lo manda a llamar el faraón. Ahí, hermanos, dice que Faraón tuvo un sueño. Dice en el 41, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y paseaban en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y dice, hermanos, que nadie podía interpretar el sueño. Entonces, hermanos, mandan a traer a José. Entonces, la interpretación, hermanos, dice que otra vez el faraón volvió a soñar, pero ahora el sueño fue con 7 espigas, ¿sí? 7 hermosas y 7, hermanos, que no estaban, acá lo dice, 7 espigas mudadas y abatidas del viento solano. Una eran hermosas, hermanos, y otras eran menudas, devoradas. Salían 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y dice, hermanos, que en el sueño las vacas flacas se devoraban a las gordas. No. Fíjense, en el 3, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y a juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. Las flacas se comían a las gordas. ¿Lo dije al revés yo? ¿No? Y después se volvió otra vez el sueño, hermanos. Entonces, pero en esta ocasión fueron 7 espigas, llenas y hermosas, crecían de una sola caña,
y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Y hermanos, viene José a interpretar que dice que el número de las 7 vacas y el número de las 7 espigas era el mismo significado. Eran 7 años. 7 años, las vacas gordas iban a ser 7 años de abundancia. Y las feas y flacas iban a ser 7 años de hambre. Entonces hace, hermanos, la interpretación José del sueño de Faraón de tal manera que ellos se previenen. En los 7 años de abundancia, ellos empiezan a guardar alimento para que en los 7 años de hambre, ellos no padecieran hambre. Y fíjense, hermanos, lo que hace la sabiduría. Puede ser que la sabiduría, hermanos, te pueda hacer que hagas lo correcto y que te metas en problemas. Pero yo lo que te quiero invitar es de que sepas que Dios va a estar contigo cuando tomaste la mejor decisión. Porque tu decisión no fue agradarle al hombre, sino fue agradarle a Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y escuchen, hermanos, ¿qué pasó con José? ¿Qué pasó con este hombre que fue esclavo, que fue encarcelado? ¿Qué le pasó, hermanos? Fíjense lo que el gobernador dice. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijeron a Faraón a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Hermanos, wow. Dice que no iban a encontrar a otro hombre que tuviese el Espíritu de Dios como Daniel. Y dice, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Tú estás escuchando esta palabra, hermanos? Que Dios, si tú, hermanos, empiezas a practicar, a adquirir, a abrazar la sabiduría, lo que va a suceder contigo. Porque yo no veo, hermanos, que te estés gozando de esta palabra. ¿En qué lugares fue posicionado José después de lo que pasó? Muchas veces nosotros podemos estarnos enfrentando a situaciones difíciles por hacer lo correcto. Pero que nunca se nos olvide que cuando estamos agradando a Dios, Dios siempre va a estar de nuestro lado. Y el hombre, hermanos, lo va a ver. Porque aquí lo veía un gobernante. Podía ver, hermanos, que Dios estaba sobre José. Y de tal manera, hermanos, escuchemos lo que le dijo Faraón a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente yo en mi trono. O sea, tú eres el segundo. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Sobre un país, hermanos. No estamos hablando de un pueblo, de un estado, estamos hablando de un país. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Por hacer lo correcto, hermanos, delante de Dios, Dios nos va a posicionar en lugares que no nos imaginamos.
Lo puso, dice, tú estarás sobre mi casa. Y dice que se quitó su anillo y se lo dio a José. Dice, yo seré mayor que tú en mi trono, solamente. Iba a ser el segundo, hermanos, de Faraón, José, por hacer lo correcto. Por eso, hermanos, nuestra preocupación no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y no quiero decir, hermanos, con esto, que a ti no te importa lo que el hombre diga de ti, porque nosotros en esta historia podemos ver que los de alrededor veían, esos hombres veían, buscaron cómo dañar a Daniel, porque sabían que era un hombre que recto, que era un hombre fiel y que hacía bien su trabajo, y buscaron de qué manera hacerlo caer, ¿sí? Y ellos dijeron, ya sabemos por dónde vamos a entrar. Nosotros, hermanos, no podemos permitir que nuestra vida, Satanás va a saber por dónde hacernos caer. Y tú muchas veces, por quedar bien con el hombre, tomas decisiones equivocadas. Tú no tienes por qué quedar bien con el hombre, tienes que quedar bien con Dios, y entonces hallarás gracia delante de los hombres, que no es lo mismo. Amén. Porque los hombres ven, hermanos, ven tu testimonio, ven tu vida, ven cómo caminas, y van a buscar la forma, hermanos, de que tú caigas. Amén. Entonces, yo me maravillaba, hermanos, de esta historia. ¿Qué recibió José por hacer lo correcto? Ser el segundo de Faraón. ¿Qué recibió Daniel por hacer lo correcto? Vámonos a Daniel otra vez. Ya estamos terminando, hermanos. En Daniel 6:25 dice, pero lo voy a leer desde el 20, hermanos. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué dice, hermanos? Ninguna lesión, ni un rasguño. Amén. Ni siquiera Daniel salió temeroso. Amén. Porque dice que le fue enviado un ángel. Dice su ángel. Y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Se fija, hermanos? Aquellos que acusaron a Daniel fueron llamados, pero no solamente, hermanos, dice que a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y fueron aventados, dice que aún todavía no caían cuando los leones los agarraban y los destrozaban. Cuando tú y yo, hermanos, hacemos lo correcto delante de sus ojos, Él se encarga de defendernos. Él se encarga de callar a aquellos que te acusan. Porque Daniel, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué nos acusan? A veces no lo entendemos. A veces damos pie y motivo. Pero dice, Daniel lo dijo, Dios supo que yo soy inocente.
Tú también, rey, lo sabías. Dice que yo no he hecho nada malo. Aún, hermanos, cuando se había puesto un edicto. Y muchas veces, hermanos, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero a veces le tenemos más temor a nuestro trabajo, porque me pueden correr. Le tenemos más temor a un familiar, porque tenemos que quedar bien con la familia. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hermanos. Y cuando nosotros hacemos lo correcto de Él, entonces, hermanos, empieza, hermanos, a suceder cosas maravillosas sobre nuestra vida. Dios mismo nos defiende de aquellos que nos acusan. Y es terrible, hermanos, que no solamente, hermanos, se llevaron entre las patas a sus hijos y a sus esposas. Fíjense nada más. ¿Por qué? Por inculpar a un inocente. Y continuamos nosotros, hermanos, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Fíjense, hermanos, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. ¿Qué dice, hermanos? Prosperó. ¿Se fijan? Nos conviene, hermanos, adquirir sabiduría. Nos conviene adquirir conocimiento. ¿Nos conviene, hermanos? Sí, nos conviene, porque entonces Dios va a estar con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, tomamos decisiones en nuestra propia sabiduría, es cuando cometemos errores, hermanos. Y Dios no está con nosotros en las decisiones equivocadas que nosotros podemos dar. Amén. No está con nosotros, porque hemos sido insensatos, hemos despreciado y hemos sido necios por querer hacer lo que nosotros queremos. Amén. Y no agradando a Dios. Está haciendo calor, ¿verdad, hermanos? Por último, hermanos, ¿qué recibieron Sadrac, Mesac y Abednego por haber hecho lo correcto? En Daniel 3, con eso vamos a terminar, para que ya se vaya a dormir a gusto a su casa, hermano. Daniel 3, del 24, hermanos, en adelante. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Bueno, voy a leer desde el 23, hermanos. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Recuerden que el rey lo había mandado a calentar, ¿cuántas veces? 7. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Sí se acuerdan, hermanos, lo que les dijo el rey? En el 17, he aquí nuestro Dios, en el 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de los instrumentos, para no leerlo todo, hermanos? Dice, porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y nosotros volvemos aquí, hermanos, al 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey:
es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Wow, hermanos. Dice que el rey se espantó. ¿Acaso no fueron 3? Porque yo veo 4. Y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Pero dice que se paseaban, hermanos. No se ve. Dice, yo no veo que se quemen. Yo no veo que el fuego les haga nada. ¿Cómo se están paseando? ¿Qué estarían alabando? ¿Qué estarían? Porque te meten en un horno, te estás retorciendo, estás gritando. Pero dice que estos hombres, yo los veo que se están paseando, que el fuego no les está haciendo daño. Pero no son 3, son 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén, hermanos. Oh, qué maravilloso, hermanos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Cuando nosotros estamos en una fogata, hermanos, nos apesta la ropa. Ellos no estaban alrededor de una fogata, estaban dentro del fuego. Y dice que ni siquiera a olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Eso es lo que recibieron, hermanos, por ser hombres sabios. ¿Qué estamos recibiendo nosotros, hermanos? Porque a veces hemos sido imprudentes, necios, insensatos, que hemos despreciado la sabiduría, el consejo, la enseñanza. Amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, hermanos. Y primeramente, hermano, lo que yo quiero que en este momento hagas, antes que otra cosa, hermanos, vamos a hacer como Salomón, pidamos sabiduría. Antes de pedir otra cosa, cualquier necesidad, cualquier dolor, cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando en este momento, ¿por qué no pedimos sabiduría? Porque Salomón, hermanos, pidió sabiduría y se le fue dada. Y gobernó, hermanos, justamente. Sabemos, hermanos, que tuvo un final diferente. Y también nos enseña, hermanos, miren, a mí me sorprende la historia de Salomón. Porque dice que cuando él pidió, dice que en un sueño, Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió que le diera para que él pudiera gobernar justamente, porque era un reino muy grande y él quería hacer bien las cosas. Entonces Salomón pidió sabiduría. Y hermanos, dice que por cuanto dice, no pediste otra cosa,
y sabiduría. Dice que le dio, hermano, riquezas. Entonces nosotros, hermanos, pidamos sabiduría. Y cuando Salomón, hermanos, decidió hacer a un lado la sabiduría que se le fue dada, porque dice que no hubo un hombre como Salomón, ni antes ni después, tan sabio como él, de la sabiduría que se le dio. Pero cuando él decidió hacer a un lado la sabiduría, el consejo, porque él abrazó, hermanos, pero él decidió hacerla a un lado y obedecer a sus mujeres, porque dice que él terminó adorando a los dioses de sus mujeres. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tú te conviertes en sabio cuando te aplicas este libro en tu vida, pero cuando tú lo haces a un lado, vamos a terminar mal. Por eso yo te invito que pidamos sabiduría. Cierra tus ojos, hermano, no me mires a mí. Yo no te voy a dar sabiduría.